Me dan un nombramiento de oficial de mantenimiento, o sea, es decir, limpiar y pues híjole, sí, es un estrés que todo el tiempo estoy estresada, debo de confesar. Es que el abogado no hizo nada. El abogado realmente aquí no sé qué tipo de abogado era, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo el otro? Pero yo puedo cambiar mi destino, si es lo que a mí me gusta y lo que yo quiero hacer, por supuesto que lo puedo lograr. Bienvenidos a Acceso Libre, donde estamos abriendo un espacio para conocer a nuestras personas juzgadoras. El día de hoy nos encontramos con la magistrada Zaira Cecilia Flores. Muchas gracias por recibirnos aquí en su lugar de trabajo. Le agradecemos muchísimo esta entrevista. No, gracias a usted por permitir aquí que a través de este medio se pueda difundir un poco de quiénes somos, ¿no? Gracias también por la invitación y porque hayan venido aquí a esta su oficina. Hombre, estamos para servirte. Y precisamente para allá vamos, y poniéndome un poco igualado. ¿Quién es Zaira? O sea, ¿dónde crece? ¿Cómo son sus primeros años que la llevan hasta estudiar Derecho? Bueno, pues soy originaria de Catemaco, Veracruz. Pues crecí aquí en este lugar, pues estudiando en escuelas públicas. Me toca estudiar en la parte de la prepa y es donde recibo mi primera clase de Derecho. Pero desde antes siempre me ha gustado leer, ¿no? Y en ese entonces se hablaba de garantías individuales y recuerdo que en casa había como una constitución chiquita, ¿no? Y en su momento leí, pues, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? ¿No? Pero se me hacía algo atractivo decir que teníamos derechos, ¿no? Pero es hasta la prepa que me voy al área de sociales y es donde empiezo a ver un poquito más de derecho porque teníamos una maestra que era licenciada en Derecho y nos empezaba a dar clases y fue donde empezó como a despertar en mí, no, pues yo sí quiero, ¿no? O sea, quiero saber más sobre esto. Y ya posteriormente presento el examen en la Universidad Veracruzana y pues quedo, y ahí es en donde pues ya inicia todo eso. Desde el primer semestre yo inicio haciendo prácticas en la entonces Procuraduría General de la República. Entonces yo estudiaba y trabajaba, entonces llevaba a la par esta práctica y pues todo en derecho penal, ¿no? Entonces, bueno, pero normalmente cuando uno llega a la universidad y el estudio del derecho es muy amplio, tiene muchísimas ramas. ¿Es fortuito que tú llegues a lo penal o no te enamoraste de otra área antes? Decías, no, yo quiero ser, no sé, familiar, mercantil, o te atrapó penal desde... Sí, desde un inicio fue algo curioso porque de hecho el maestro de Derecho Penal 1 la daba de una manera como muy, o sea, bonita, que los delitos y que esto, y como que la manera en narrar los casos se me empezaba pues, a hacer atractiva, ¿no? Y después yo siempre tuve como interés en algo, ¿no? O sea, así como de quiero practicar algo. Yo no sabía si iba a estudiar me iba a inclinar más al derecho penal o a que yo no sabía en ese entonces, ¿no? Recuerdo un maestro que antes de que yo ingresara a la PGR, que dijo, ¿alguien quiere hacer alguna práctica en una agencia? En delitos, era de homicidio y contra la familia, ¿no? Entonces dije, no, pues yo, a ver qué es eso, ¿no? En una agencia del Foro Común. Nada más fui como un mes porque me quedaba muy lejos, pero ahí, pues, me involucré un poquito en esto de homicidios y cuestiones así y cómo se integraba en ese entonces las averiguaciones previas y todo, ¿no? Ya después, pues, me quedó como esa inquietud de seguir haciendo como un servicio social o unas prácticas, porque pues en ese entonces todavía no estaba yo hasta el último semestre para hacer servicio social, claro. Pero yo ya quería como practicar algo. Y es en donde veo un letrero que dice, la Procuraduría General de la República necesita practicantes. Y ya marqué y dijo, pues yo no sé qué es eso, pero es algo, ¿no? Entonces, llego y hablé, ya me dieron una dirección y pues ya desde el primer momento ahí llegué. O sea, y me fui mucho en derecho penal porque estuve en esa agencia que estaba adscrita al Juzgado Segundo de Distrito. Y es en donde también empiezo a conocer qué es el Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Porque nosotros
estábamos en esa agencia del Ministerio Público, pero adscrito a un juzgado de distrito. Podría resultar para muchos de nosotros, y no lo digo nada más por observar un delito, que sea morbo y todo esto, pero también existe mucha carga de cómo se le otorga justicia a la gente, ¿no? Yo creo que en la parte penal es una de las partes que más impactan las decisiones de un proceso judicial, porque platicábamos atrás de esto, siempre hay un ganador y un perdedor, ¿no? El asunto que quien se siente víctima y quien es el agredido obtengan justicia de igual manera. ¿No te causó en ese momento un poco de, y lo digo así tal cual, de susto entrar en este mundo? Pues a mí siempre me atrapó el hecho de, ya sabe que uno cuando está pues en esa etapa de jóvenes, ¿no? La adrenalina y que sigue casi que los delincuentes y tú te quieres hacer el bueno, ¿no? Entonces, esa parte de ver más allá, en el que la ley sí puede hacer justicia, me fue atrapando, ¿no? Porque yo recuerdo que leía las averiguaciones previas y pues ya no faltaba no sé, como estábamos a nivel federal, pues mucha delincuencia organizada y que esto y que las drogas y todo. Entonces yo decía, ¿pero por qué lo hacen? A mí siempre me ha gustado la psicología. Entonces me gusta analizar el comportamiento, el por qué una persona se vuelve psicópata o por qué una persona delinque, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lo lleva más allá? Entonces, a mí esta parte de la psicología, que es la psicología criminal, pues me gusta ir más allá. Entonces, me gustaba leer y decir, pero, ¿qué pasó por su mente? O sea, ¿por qué lo hizo? Entonces, ya después, cuando iba con la fiscal, agente del Ministerio Público, antes, íbamos a tomar las declaraciones preparatorias y la persona que cometía el hecho, pues narraba el por qué lo hacía. Algunos, ¿no? Algunos no, algunos, no, yo soy inocente y así, ¿no? Entonces, me empezó a llamar mucho la atención el por qué. ¿Por qué tú cometes un delito? O sea, ¿qué te lleva a eso, no? Entonces me llevaba a ir más allá, ¿no? El contexto social, como crees. A mí en ese entonces, pues hubieron muchas detenciones de los maras y todo eso, que fue muy sonado hace años, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero por qué hacen eso, no? Eso te pregunto ahorita, y como tú ya estabas trabajando y estudiando, cuando sales, ¿tu camino natural fue seguir en el servicio público? Sí, pues le digo, en este caso, pues me marca y ya después me quedé y dije, no, sí me gusta esto, ¿no? O sea, quiero saber más, ¿no? Y yo ya no salgo, o sea, de hecho, desde que entré ya a hacer estas prácticas, pues ahí me fui a hacer mis exámenes de control de confianza, porque en ese entonces había en México, los paso, me dicen que ya formalmente ingresaría a la Procuraduría General de la República, pero en eso algo me decía el Poder Judicial Federal y yo platicaba con mi titular en ese entonces y me dice, yo me iría al tribunal colegiado donde se está abriendo esa oportunidad. ¿Por qué? Porque allá puedes llegar a ser magistrada. O sea, yo ni imaginaba que iba a ser magistrada, ¿no? Dice, allá lo puedes hacer, aquí de Ministerio Público no vas a pasar, es más peligroso, es esto, y me empezaba a decir, ¿no? Y yo, pues hasta cierto punto hice caso, ¿no? Dije, bueno, voy a estar aquí y allá, ¿no? Voy a ver qué pasa. Y es en donde pues yo inicio ya en un tribunal colegiado en Jalapa, en materia penal y laboral, porque ahí apenas estaban. Inicié pues igual haciendo las prácticas y ahí es en donde pues ya tengo mis primeros nombramientos de oficial administrativo. O sea, empecé desde abajo. Incluso fue complicado porque pues yo no tenía conocidos. O sea, realmente soy la primera abogada en mi familia, ¿no? Entonces yo no tenía que al amigo, que al familiar adentro, no. Entonces sí me costó en el aspecto de que le tenía que machetear, ahí sí, claro. ¿No? O sea, tenía yo que quedarme, a veces eran las 10, 11, 12 de la noche, y pues yo tenía que estar ahí. Cuando se me da un nombramiento, me dan un nombramiento de oficial de mantenimiento, o sea, es decir, limpiar y, claro, claro. O sea, me decía la magistrada cuando me habló, y me dice, mira, hay una licencia,
pero sí tienes que hacer las funciones, o sea, sí tienes que lavar los baños, sí tienes que limpiar, sí, no, sí, ese tema, literal, ¿no? Empezaste desde abajo. Sí, literal, literal. Dice, tú sabes si lo tomas o no, ¿no? Pero pues es el único lugar que ahorita hay. Y pues yo ya tenía yo tiempo ahí. Y le digo, no, pues sí, o sea, al final pues yo necesitaba dinero también para poder seguir, pues pagando mis pasajes y todo, ¿no? Porque pues sí anduve en el bus y todo, ¿no? Entonces, pues digo, sí. Pero aparte, pues tenía yo que hacer las funciones de lo jurídico, que los oficios, que los acuerdos y todo, ¿no? Aparte, en esa época me tenía como auxiliar de la particular. Entonces, llegaba a las 5 de la mañana porque primero me daba, y ahorita ya no me da pena decirlo, pero me daba una vergüenza que me vieran lavando los baños. O sea, a mí me daba mucha pena, decía, pero yo ya en esto ya era titulada. Yo me titulé a los 21, yo la licenciatura la hice en 3 años porque pues hacía intersemestrales y todo, y me metí rápido a la maestría y bueno, ese tipo de cuestiones. Y pues sí, al principio me daba pena, entonces yo me levantaba bien temprano para que nadie me viera que yo estaba limpiando, ¿no? Y yo ¿Llegabas primero a hacer tu primera función? Sí, y vivía yo atrás del tribunal, entonces ya corría a la casa y me bañaba y ya iba arreglada y ya entonces a las 8:30, 9 de la mañana pues ya estaba todo limpio y ya estaba ya haciendo pues los acuerdos, revisando las cuentas y todo, ¿no? Y así estuve, creo que fueron como 3 meses más o menos, y ya de ahí pues se me empezó a dar oportunidades porque pues sí le echaba muchas ganas, ¿no? Porque claro. Pues quería yo quedarme, ¿no? Así, y entonces, lo demostraste de facto, ¿no? Sí, entonces ahí inicio como oficial administrativo también, me dan oportunidad y ahí empecé, de ahí me fui a un juzgado, que también se me abrió la oportunidad, porque pues eran nombramientos de 3 meses, de 4 meses, así, o sea, iban haciendo, luego no había nombramientos, entonces yo trataba de moverme, estuve en un tribunal unitario, en ese entonces eran tribunales unitarios, siempre dentro del Poder Judicial Federal, ocupando pues varios puestos y pues con exámenes, porque sí tienes que estar haciendo exámenes constantes para acceder, y ya después, pues se terminan los nombramientos, ¿no? Y digo, ¿y ahora qué hago? Ni modo que me regrese a Catemaco, ¿no? O sea, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo no sabía nada, y sí fue un momento como de angustia, ¿no? Así de, ¿y ahora? Le digo, bueno, el Poder Judicial Federal se divide en circuitos, y nosotros tenemos 32 circuitos. Por lo regular, cada circuito está en cada estado. Por lo regular, aquí Veracruz es el 7º, con excepción de Coatzacoalcos y allá, porque esa zona le pertenece al distrito de Tabasco. Es uno de los estados que tiene una excepción. Entonces yo en mi mente dije, bueno, Zaira, tienes 32 circuitos, entonces puedes irte a cualquier lugar, no pasa nada, ¿no? Y así es, sin conocer ni nada, agarré de valor, imprimí mis currículums y me fui a Puebla. En Puebla llego y pues me topo nunca había ido, nunca. Me topo con un edificio de 15 pisos de ala norte y ala sur, ¿no? Y yo dije, bueno, pues no pasa nada. No me van a alcanzar los currículums. Sí, no, dije, no, y empecé primero los tribunales colegiados porque era donde yo tenía más experiencia que en los juzgados. Y pues aparte la carga era un poquito menos, entonces empecé a dar en los tribunales, así muchas veces, y sí me gusta, luego doy también clases y a veces le digo a los jóvenes para que se motiven y digan que sí se puede, ¿no? Muchas veces me tocó ver que las particulares les daba mi currículum y me los tiraba al bote de la basura, ¿no? Luego me los rompían, muchos titulares no me recibieron, o sea, en esa época, no sé si fueron 3 titulares que me recibieron, fue mucho. No me recibían, o sea, nada. Entonces ya termino, dije, pues ahora me voy a México. Y así, nada más con lo que traía puesto, mis currículums, y me fui a México sin conocer. ¿Por qué? Porque yo no había tenido oportunidad de salir pues del estado, de salir a otras ciudades. Pues no, yo llegué a Puebla y dije, Dios mío, está muy grande, ¿no? O sea, yo no había salido, y pues a México igual, a dejar los currículums también. Gracias a Dios, me hablan, porque se da una oportunidad, ya saben, en México, que me dijeron, te vamos a dar una oportunidad, pero pues la damos dentro de 8 días, que se va a hacer una licencia, por mientras quédate haciendo prácticas. Entonces yo estaba en México, pero me hablan de Puebla, hay una oportunidad, ¿le interesa? Dije, no, pues de México, Puebla, está más cerca Puebla de que Catemaco. de mi tierra, entonces pues me voy para Puebla y vámonos, ¿no? Agarro mis cosas. Yo pensé
que iba a llegar pues a entrevistarme. No, o sea, llegaron, no, que le entré en la mesa y todo, y yo decía, pues, ¿qué pasó? Yo no sé nada, ¿no? Pero también era En un colegiado, sí. en un tribunal colegiado auxiliar, ¿no? Y es en donde me quedo 8 años ahí en Puebla, ¿no? Entre altas y bajas también, porque pues entro a un curso cuando apenas se instalan lo del nuevo sistema de justicia penal y apenas se abre la primera sala en Jalapa. Entonces yo estaba en un curso y yo viajaba todos los días, yo me la viví esos 15 días en el camión. ¿Por qué? Porque tenía yo que estar en Puebla haciendo el trabajo, salía a las 12, pedí permiso para salir a las 12, a esa hora tomaba el camión, llegaba a Jalapa porque tenía que tomar el curso y salíamos a las 10, 11 de la noche, me bañaba y así me la pasé, ¿eh? Y bueno, la verdad que ahí me apoyaron mucho, sin conocerme me apoyaron mucho, pero pues también yo era de las que me quedaba a 2, 3 de la mañana haciendo el trabajo, ¿no? Y fue interesante porque ahí fue donde paso el examen para poder estar en un centro de justicia penal y pues tengo esto y tengo que seguir en el tribunal colegiado. Entonces yo tenía que tomar una decisión, o tomo el nombramiento de acá o me quedo acá en el colegiado, pero yo acá en el colegiado pues yo no sabía si me iban a dar base o no. Entonces yo hablo con el magistrado y el magistrado me dice, pues tú sabes lo que haces. Digo, pero es que yo quería como que él me dijera, mira, te voy a arropar, ¿no? te voy a dar el lugar, o sea, no, pues tú haces, ¿no? Entonces decido quedarme en el colegiado, le digo no acá a Jalapa, y después el magistrado me corre. No me digas, sí, o sea, no me corre, pero como de, bueno, ya tienes los 6 meses y pues bye, ¿no? Y yo, porque después de los 6 meses, un día te toca la base. Entonces ya me tenía que dar una base, ¿no? Y pues que me dijo que no. No, bueno, pues yo ese día, yo sentía que el mundo se me acababa, ¿no? Yo lloré y yo le dije, ¿para qué dije que no la otra vez? Y no sé qué. Y dije, bueno, ya no pasa nada. Pues ya el otro día, lloré ese día, y al otro día dije, no pasa nada, me saco las lágrimas y voy a despedirme. Me fui a despedir de los otros magistrados y uno dice, ¿por qué te vas? ¿Por qué esto? No, déjame ver qué puedo hacer. Si yo he visto que pues tú proyectas, porque yo en ese entonces ya proyectaba sentencias, ¿no? O sea, yo ya estaba haciendo los proyectos de sentencia, no, déjame ver, me apoya el magistrado para darme, y justamente a él se le libra un lugar de una licencia, y ya después el otro, porque fue en el mismo tribunal, ve que me está dando nombramiento ese magistrado y dice, no, sí, siempre sí te voy a dar la base, ¿no? Mira. Pero no, sí, o sea, entonces ya pues ahí fue donde ya digo, me quedé 8 años, ahí es donde me vuelvo secretaria, ahí me dan oportunidad también para ser secretaria, y ya de ahí pues ahí me quedé. Y después en un tribunal auxiliar pues conocíamos de todas las materias, civil, laboral, penal, administrativa, de todas las materias. Igual, así con mucho esfuerzo porque pues alguien tenía que sacar la chamba, ¿no? Entonces sí era mucho este tema de, pues, ahí están los expedientes, y la experiencia, ¿no?, que te da todo esto, ¿no? Porque tú lo platicas ahorita a la distancia, sí, muy fácil, sí, pero lo que sufriste, lo que pasaste, sí, toda la experiencia que tienes, ¿no?, para llegar al siguiente paso. ¿Cuál fue el paso después de Puebla? Pues después digo así como que, no sé, digo, pues si es un tribunal auxiliar, los tribunales auxiliares solamente dictan sentencia. Por ejemplo, aquí este es un tribunal ordinario. Conocemos desde que inicia la presentación de la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia. En los auxiliares no, en los auxiliares ya te mandan los expedientes desde el turno donde ya es para dictar sentencia. Entonces nada más los auxiliares dictan pura sentencia, no conocen ni del trámite, ni nada, y los tribunales auxiliares conocen de toda la República, o sea, puedes tener auxilio de Veracruz, de Monterrey, o sea, de todo, por eso es como mixto, ¿no? Pero ahí es en donde ya estábamos conociendo mucho laboral, y yo ya me estaba desfasando mucho del penal y todo eso, ¿no? Y dije, como que yo ya necesito algo, ¿no? O sea, de verdad. Adrenalina. Sí, necesito un cambio, necesito estar o sea, yo creo mucho en Dios y digo, lo que son los escritos de Dios, ¿no? Porque yo siento que Dios me estaba preparando para esto, ¿no? Entonces, así, de la nada, me meto al portal y veo que hay convocatorias, ¿no? Y donde se necesita secretaria para un tribunal en Cancún, se necesita secretaria para un tribunal en Pachuca, se necesita secretaria para un tribunal, era Cancún, Pachuca, Monterrey y para Guerrero, ¿no? Y mandé mi currículum así,
a donde estaban las convocatorias. Dije, bueno, pues a lo mejor y ni me hablen, ¿no? Pues me hablan y ya y me dicen, no, oiga, usted mandó un correo en donde pues ya vimos su currículum, nos parece interesante, la experiencia y todo eso, le interesa un nombramiento, ¿no? Yo no sabía de dónde, digo, no voy a preguntar de dónde porque van a decir, esta mandó por todos lados, ¿no? Digo, sí, claro, sí, yo mandé el correo, ¿no? Sí, mire, pues le vamos a mandar unos expedientes, unos autos para que haga un proyecto y pues se le dé la oportunidad. Y dije, sí, ok, y ya después me vuelven a marcar, pues se presenta el lunes. Y yo, el lunes... ¿A dónde? ¿No? Sí, y ahí es donde le digo, sí, claro, ¿a dónde es la dirección? ¿No? Yo así como, no, pues es tal, y es donde dicen, no, pues en Guerrero, ¿no? Yo dije, de todos, Guerrero, ¿no? Y yo, bueno, pues ya, ahí me dio la oportunidad un secretario, ¿no? Y porque era una entidad que tradicionalmente pues estaba problemada en muchas cuestiones de seguridad, ¿no? Sí, no, y pues ahí es en donde es un tribunal, me tocó estar en el tribunal colegiado en materia penal y administrativo, ¿no? Entonces, digo, yo nunca había ido para Guerrero tampoco, y ya pues así agarré mis chivas, mis cosas, porque yo no sabía ni dónde me iba a quedar a vivir, no sabía ni qué tipo de titulares me iban a tocar, o sea, nada, simplemente pues llegué así también. La verdad que yo muy agradecida, la persona que me rentó su casa sin conocerme, los magistrados, la verdad que excelentes personas, yo, o sea, creo que fue la mejor decisión que tomé el irme a Guerrero, el personal, o sea, todo muy bien, y ahí en Guerrero es en donde estuve como secretaria proyectista, como secretaria de acuerdos, llevábamos un área de tesis, llevábamos las sesiones, o sea, como que ahí fui todóloga, ¿no? O sea, como que estuve en las áreas, ¿no? Entonces, a veces decía, no, pues sí, porque tenía mucha carga de trabajo, ¿no? Luego eran las 2, 3 de la mañana y yo estaba ahí, o sea, y yo luego decía, pero ¿por qué tanta carga? Cuando me pasan a la Secretaría de Acuerdos, yo así de, híjole, no quiero estar en la Secretaría de Acuerdos porque es mucho trabajo, y no, o sea, yo no sabía lo que se venía, ¿no? Entonces, por eso le digo, o sea, cómo Dios te va poniendo, a lo mejor te va dando esas herramientas para que tú puedas desarrollarte, ¿no? Digo, Salir, Dios te ¿no? pone, pero también queda, yo creo que queda evidente una gran vocación. Sí, claro, también. Porque esa resiliencia de un no, vente, te vas, te vienes, irte a otro lado, separarte del terruño y irte a una parte, no quiero decir conflictiva, pero sí con una mayor carga en el área penal, pues también requiere una gran vocación. Sí, y mucho valor, mucho Sí. valor, porque no te toca cualquier tipo de cosas. Y eso lo estoy diciendo aquí, pues, o sea, como muy rápido no, pues qué fácil, no, pero en el proceso, pues hubieron muchas veces en que lloré en oficina, mucha discriminación por ser mujer, por no tener a lo mejor a alguien que dijera, ay, bueno, pues te la recomiendo, o sea, muy complicado este tema. Pues en todo ese trayecto me dedico también a dar clases, les daba clases a las universidades, en maestrías, en doctorados, en especialidades. Yo durante todo este tiempo siempre me ha gustado estar en cursos, en diplomados, en especialidades, o sea, todo ese tipo de cosas y aparte darlas también, ¿no? Entonces, a veces se los cuento a los alumnos y le digo, es que sí se puede, o sea, si tú quieres hacer las cosas, claro que puedes. No importa que tú vengas de un rancho, no importa que tú vengas de una montaña, y si tú quieres hacer y cambiar tu destino, porque a veces nosotros, es que a mí me tocó vivir así, o sea, sí te tocó vivir así, pero tú qué estás haciendo para cambiar tu destino. Claro. ¿Tú qué estás haciendo? A mí muchas veces me dijeron, no, a mí muchas veces me dijeron, es que no cualquiera entra al Poder Judicial Federal. Y yo, pero ¿cómo, por qué no? O sea, pues digo, tengo inteligencia, no tengo alguna deficiencia para decir no, o sea, como por qué no pudiese yo entrar a esa cúspide, ¿no? Porque igual el Poder Judicial era el Poder Judicial Federal, ¿no? Entonces, o sea, el por qué no, muchas veces, si yo me hubiese quedado con eso del que no, pues no hubiese estado aquí, ¿no? Entonces, es el que tú quieras hacer las cosas y el que tú seas determinante y decir, yo quiero esto, y siempre hagas las cosas pues bien, como se debe hacer, tener esas ganas o esas garras de decir, ok, me tocó vivir esto, pero yo puedo cambiar mi destino. Si es lo que a mí me gusta y lo que yo quiero hacer, por supuesto que lo puedo lograr, ¿no? Y parece que alguien te oyó a lo lejos, y si hablamos de Dios y lo queremos ver así, fue Él, porque toda esta reforma abre oportunidades que tradicionalmente hubieran tardado más tiempo.
Sí, claro. Sí. Yo digo que con tu tenacidad hubieras podido llegar a cualquier lado, pero esta posibilidad de que se abre dentro del Poder Judicial te permite ahora sí que alcanzar tus objetivos con toda la experiencia que ya traes, porque nadie te regaló nada, pero también te abre las puertas a poder entrar directamente a lo que tú te habías marcado como un objetivo, ¿no? Sí, pues de hecho, pues no veníamos venir ver esa reforma, o sea, no, nunca la vi venir. Pues mi objetivo era ser juez, ser magistrada, era pues a través de exámenes, entonces yo dije, el siguiente paso es ser juez, ¿no? O sea, el siguiente paso es ser magistrada, entonces yo ya estaba como secretaria, dije, lo voy a hacer, pero pues me faltaban ciertos requisitos, uno de ellos la edad, porque yo inicié muy pequeña, o sea, pequeña a los 18 años, ¿no? Digo, o sea, a los 18 años yo ya estaba en esto, entonces para ser magistrada necesitabas tener 35 años, con 5 años de experiencia, o sea, o más requisitos, ¿no? Entonces, pues podía tener todo lo demás, pero no cumplía con ciertos requisitos como la edad, en mi caso. Y bueno, esta reforma justamente viene a cambiar esto y es en donde, pues debo de ser sincera, yo dije, ¿y me inscribo, no me inscribo? ¿Estaré haciendo lo correcto, no lo correcto? Y este tipo de cuestiones decían, bueno, pero es que estás preparada, sí, tú puedes, hazlo, inscríbete. O sea, pues es que, pues quién sabe si quede. O sea, ya sabes, todo ese tipo de cuestiones que los demás decían, ¿no? Es que seguramente ya vienen puestos, seguramente esto, y todas esas cuestiones que te van desanimando. Pero ahí el titular con el que yo estaba, pues no pierdes nada. También la magistrada con la que yo estaba, inscríbete, hazlo como un ejercicio. Ya, pues igual si te dicen que no, no pasa nada, ¿no? Y todas esas cuestiones, pues sí me hacían ruido, ¿no? Entonces dije, no, sí me voy a inscribir, ¿no? A ver qué pasa. ¿No? Y bueno, a ver qué pasó. ¿Y qué pasó? Y hablamos fuera de cámaras, que es una parte, haciendo un poquito un punto y aparte, que te hablaba que obviamente el área penal es muy sensible, tiene una carga de responsabilidad muy fuerte, y aunque por lo que me has platicado sé que eres una mujer resiliente, ¿cómo lidias tú con todo este estrés? Pues híjole, sí, es un estrés que todo el tiempo estoy estresada, debo de confesar, como lo platicábamos, ¿no? Pues es que de ti depende, ¿no? O sea, de ti depende que la persona se vaya o se quede, ¿no? Y yo siempre he dicho, no es papel, no es solamente un expediente, es una vida, es una familia que está ahí, ¿no? Y nosotros como magistrados federales pues tenemos la última decisión, ¿no? Hay sus excepciones que lo conoce la Corte, pero es algo, o sea, del 100%, el 99% de los asuntos se mueren en un tribunal colegiado. Entonces, tener ese peso que de ti dependa que la persona pues se vaya a su casa, ¿no? O de ti dependa que se quede para siempre, porque a veces dice 50 años, pero la persona tenía 50, Pues sí, bueno, ya. pues ya ahí se quedó, ¿no? Entonces, esta cuestión yo creo mucho en Dios y siempre le digo, Dios, o sea, ayúdame a que yo vea las cuestiones, a que yo vaya más allá, a que realmente se resuelva bien conforme a derecho, conforme a lo que está en el expediente, porque sí es una carga pues emocional muy fuerte. Te pones en el lugar a veces de las personas, ¿no? Y dices, híjole, o sea, si yo estuviera aquí, y a veces esta es una serie de cuestiones que a veces sí te da impotencia porque luego dices, es que el abogado no hizo nada. El abogado realmente aquí no sé qué tipo de abogado era, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo el otro? Y a veces hay asuntos, y yo soy muy franca y muy crítica también en el derecho, que se han perdido por una mala defensa, de verdad. Y es algo que como juzgadores tú no puedes hacer nada más. ¿Por qué? Porque a ti te toca revisar, ver qué pruebas hay, qué se aportó, si se desvirtuó o no se desvirtuó el hecho, o sea, muchas cuestiones que tú tienes que ver, pero lo que está en el expediente. Y a veces la persona dice, pero es que fue así, así, así. Sí, yo no dudo que haya sido así, pero ¿qué se aportó para que se crea que fue de esa manera? Claro. No, pues no hay nada. Entonces, Y ¿tú qué haces? eso es lo que te mantiene en un estrés constante porque te importa tu trabajo, te importan las personas, aún así, dirían un comentario que he oído que la ley sigue siendo ciega, pero tiene muy buenos oídos.
Sí. Y escuchar y ver y comparar, pues ha de ser muy estresante para ti. Por eso te decía, ¿cómo lidias con eso? Pues le digo, o sea, pues aprendes a vivir con eso, ¿no? Aprendes a vivir, el trabajo se queda en oficina, o sea, ahí se queda, tengo familia, entonces es como de, a veces salgo y camino, o sea, de verdad, y a veces estoy durmiendo y de repente ya sé por dónde, ¿no? Y me levanto, ¿no? Y anoto, así, o sea, porque de verdad que uno a veces quiere dejar el trabajo, pero te persigue, el trabajo te va a perseguir porque tú lees el asunto y lo traes y le traes dando vuelta, ¿no? Entonces, pues yo siempre he dicho, yo vivo estresada todo el tiempo, o sea, yo todo el tiempo, yo estoy platicando de verdad y es que en el asunto aquel, y el otro, y mi mente está siempre pues viendo esa parte y cómo se va a resolver, porque pues al final, pues sí es pues complicado porque digo, tener la última palabra, pues no eres Dios también para juzgar, pero tenemos esa responsabilidad porque alguien lo tiene que hacer también, Claro. ¿no? Entonces, es decir, tengo que hacer el trabajo bien, ¿no? O sea, lo tengo que hacer lo mejor que yo pueda. ¿Por qué? Porque pues también hay muchas injusticias, ¿no? Entonces, a veces, híjole, hay un tema entre que tienes que combinar la legalidad con el tema de justicia y luego y todas esas deficiencias que a veces sí se ve impactada en una resolución, como hace rato usted lo mencionaba, pues a veces hay una parte que pierde y pues no está feliz, ¿no? Porque dices, oye, no es, entonces siempre va a haber una parte que va a quedar contenta y otra parte en la que no va a quedar contenta con la resolución, ¿no? Es muy difícil que las dos partes se vayan felices, ¿no? Claro. O sea, no digo que no, en algunos asuntos se puede, pero en otros no. Entonces, pues tener esta carga, híjole, sí es complicado. Pues es el precio de alcanzar un sueño. Yo en tu caso Sí. digo, porque cuando uno está de niño y te encontrabas en la prepa y leías, nunca te imaginaste que ibas a llegar tan lejos, ¿no? Pues en ese entonces, no, o sea, no imaginaba que esa niña iba a llegar a ser una magistrada federal. En esa época no lo hacía. Yo empecé a decir, yo quiero ser ya cuando yo estaba ya dentro del Poder Judicial Federal, pero ver a esa niña ahí, pues no te imaginas, ¿no? O sea, tú juegas, tú esto, ni en la prepa yo imaginaba que yo iba a llegar a este lugar, ¿no? Entonces esa parte es bonita, me llenó de nostalgia, porque dices, híjole, no sabes tú lo que la vida tiene para ti, ¿no? En este gran cambio por la reforma judicial, bueno, se acorta, digámoslo así, porque tu experiencia nos dice lo contrario, el camino para llegar a un punto, pero también hace que la gente se interese más por quién está en estos puestos de tanta responsabilidad. En este sentido, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías tú a la gente? ¿Qué mensaje les darías para que se acerquen a entender todo este aparato que nos regula como sociedad? Bueno, en mi caso, con esto de la reforma y todo, cuando nos toca salir a las calles a hacer la campaña, en un principio pues vas con el objetivo, ¿no? Pero en el caminar te das cuenta que hay mucha ignorancia, ¿no? En ese aspecto de que no saben ni qué son derechos, no saben qué es un juez, no saben qué es un magistrado, y entonces empezó a tornarse de una manera diferente porque yo ya no iba tanto por el voto, o sea, yo dije, bueno, ya si gano está bien, si no, pues ya ni modo, ¿no? Pero me empezó a interesar más que la ciudadanía se fuera informando que existe algo más allá, porque muchos piensan que ya nada más se detienen, hay un juez y ahí queda todo. No, existe instancias más allá, existe un magistrado federal que puede revisar esto, o sea, porque no sabían, muchos te confunden que tú eres policía o que tú eres el fiscal, y esta parte de ir enseñando a las personas es bonito, y yo siempre les he dicho, yo no puedo ser juez y parte, pero si en mis manos está el poder orientarte, el poder decir, mira, pues tu proceso ahorita está en esta etapa, todavía le falta esto, o puedes ir acá o allá, esa parte de que las personas tengan la plena convicción que se pueden acercar. Yo con mucho gusto, yo les he dicho, las puertas de la oficina están abiertas, van a haber días en que, por ejemplo, cuando hay sesión, que son los jueves, que todo el día estamos sesionando casi, bueno,
la mañana, Ujú. pues se torna un poco complicado. Te puedo decir, espérame tantito, ahorita así como que en una hora te atiendo, ¿no? Pero siempre de mi parte va a haber esa apertura. Con varias titulares hemos platicado el hecho de salir otra vez, empezar a hacer estas jornadas de capacitación o de información, más que nada informar a la ciudadanía en qué consiste. ¿Por qué? Porque a veces la ignorancia te lleva a cometer algunas cuestiones que tú ni sabías que están mal o que tú no sabías que a lo mejor pueden ser un delito o algo, ¿no? Entonces, esa parte de que nosotros ahora con esta apertura que hay, el hecho de que yo soy magistrado, yo soy juez, yo hago esto y que las personas sepan que existen diferentes áreas. ¿Por qué? Porque yo no veo asuntos administrativos, yo no veo Claro. asuntos familiares, que el divorcio, que es, yo no veo ese tipo de cuestiones, yo veo pues todo lo que tiene que ver con delitos, ¿no? Entonces, el hecho de que las personas estén informadas, nos parece a varias titulares que hemos tenido la oportunidad de platicar importante y que se siga haciendo este tipo de campañas en el aspecto de que, bueno, pues ahora voy a tal colonia, ¿no? Entonces vamos a platicar de tal tema, ¿no? O sea, en un lenguaje que las personas nos entiendan, porque a veces pues podemos hablar de muchas cosas y las personas no nos van a entender. Es como el doctor, a veces el doctor te puede hablar en términos de Sí, sí, medicina y tú sí. dices, pero doctor, pero me ¿Me duele voy a aquí. morir o No, no? o sea, a ver, dígame, Sí, ¿no? sí. O sea, que así es lo mismo en el derecho, ¿no? Háblalo en lenguaje sencillo para que las personas puedan comprender qué es lo que se está resolviendo. Entonces, siempre de mi parte va a haber esa apertura y que sepan que pues en mí tienen a una persona que siempre va a escuchar, que un asunto no se va a resolver si no se lee previamente, que se va a hacer pues todo lo que está en el expediente, todo lo que está en la norma se va a respetar de esa manera porque es lo que se tiene y lo que nosotros también nos debemos a eso, ¿no? Magistrada Zaira, tenemos muchísimas cosas de las que podríamos hablar. Sí. Yo creo que veremos la oportunidad de platicar con usted más adelante. Claro La que verdad, sí. se lo digo honestamente, es un ejemplo Muchas de gracias. tenacidad, de estudio, de esfuerzo, que es ahí cuando la criminología se da de topes con la pared, ¿no? Porque hay personas que han luchado en su vida y no han tenido que actuar fuera de la ley, y hay otras que han sufrido mucho o poco, también se pasan, ¿no? Son caminos que son muchas circunstancias. Podríamos hacer una discusión larguísima de esto, pero Sí, sí, sí. muchísimas gracias No, por gracias a brindarnos esta usted. primera entrevista. Le agradecemos mucho y esperamos tenerla más adelante aquí en Acceso Libre. Claro que sí, pues las gracias es para usted, para todo su auditorio, para todas las personas que pues a través de estos canales que se hacen, pues se puede uno informar, puede uno expresar, mira, esto, ¿no? Y a lo mejor yo no dudo que alguien le va a decir, ay, entonces yo puedo hacer esto, ¿no? Entonces sí se puede, o ya me enteré de algo que bueno, ya me despejó esa duda, ¿no? Entonces yo bien agradecida con todos ustedes que dan este espacio. Espero que no sea la primera No, hombre, vez que claro estemos que aquí. no. Y yo hablo y hablo, por si se da cuenta. Yo creo que a mí luego me dicen, no le den el micrófono porque me voy de largo, ¿no? Pero la verdad que la pasé muy a gusto. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿Sus de redes verdad. sociales? Pues estoy así como Zaira con Z-A-Y, Zaira Cecilia Flores Reyes. Así me encuentran en Facebook, así me encuentran en todas las redes sociales, en Instagram, en todo eso que la nueva tecnología Claro, trae. Ahí para estoy. que sigan aquí a la magistrada. Sí. Les agradecemos que nos han acompañado aquí en este espacio Acceso Libre, donde en esta ocasión hemos aprendido muchísimo, y no solo de la cuestión del Poder Judicial, sino de que cuando se quiere, se puede. Pórtese bien.